fácil decir yo soy guayú. Uno es guayú aprendiendo todo de la parte de la cultura. Ella consiente mucho los niños, los que viven por allá como 5 kilómetros, y ella trae a los peladitos. Ella tenía como 6 aquí. Y daba tristeza a esos peladitos porque venía con ese solazo, van con el solazo y vienen tarde, como las 10, porque cansadas por ahí, descansándose. Pobres peladitos hasta sin zapatos. Ella buscaba zapatos, compraba zapatos para darle a ellos para que prendieran. Tanoria Olinder Cabrales. Yaje Guatayaya. Senanku Toma Impacto. Ekirahanos Tayasuto, Ekirahapole Muyoska. Universidad Guajira Pa. Yaraya Surus Chim. Tauna Cachamoy, Chire Tatuja y Maíz, por Tequirajen Hatin, la tequila. La sociedad guajira es una sociedad muy importante en el contexto de lo que es la cultura de Colombia. Por su misma condición de frontera, es multicultural, en donde tienen asiento los indígenas, coguis, están los taironas, están los guayú. Nosotros los guayú, lo digo por experiencia, somos tímidos, o sea, no nos gusta hablar en grupo, sino que siempre esperamos que la persona sea la que, por tradición, sea la que transmita los conocimientos. Yo no estudié porque no había colegio esa época. Bueno, yo estudié acá, parte de la básica primaria, pero me di cuenta que necesitaba de aprender muchas cosas de mi cultura. Que la enseñan a bordar, a hacer mochila y a hacer chinchorro y cómo es torcer el hilo para hacer chinchorro. Ese es el estudio que le da ocasión de la que le da la mamá de uno. Veía que acá no me transmitían lo que era el conocimiento, o sea, todo lo que era de la parte guayú. Para dar una clase, anteriormente todo era dictando, no hacíamos trabajos colaborativos. Utilicé, como quien dice, la tradicional de llegar, presentar un tema, contarles, y les dejaba tareas en las que tenían que hacer unas consultas. Copiaban en el cuaderno y cuando llegaban al colegio se prestaban ese cuaderno, lo iban rotando y entonces los demás iban copiando. La mayoría de los docentes luego van, les revisan el cuaderno y les califican. Para nadie es un secreto que La Guajira se encuentra ranqueada en las estadísticas nacionales y en los observatorios nacionales de educación en los últimos puestos. Entonces sentimos que una de las debilidades que teníamos era formación docente. Se ha descuidado mucho la formación en valores y el rol del docente ha entrado más en una visión cuantitativa que cualitativa hacia el estudiante. Hoy se busca más cuál es el estudiante que gana que el estudiante que se forma. Y se presentan dos fenómenos. Por un lado, el ausentismo en la escuela,
es decir, niños que pierden muchos días de clases al año, y por el otro lado casos de deserción, es decir, se van y no vuelven más porque se quedan al lado de sus padres o porque se cambian de lugar de residencia. Los niños vienen de 3 kilómetros, hay algunos que vienen de 4 kilómetros. Ellos llegaban en burro. Más adelante había que pasar un río. Ahí las profesoras pasan en ponchera, agarradas de un ico. Ya y una vez me dio como miedo porque se encontraban con otros animales, otros burros, y querían pelear. Entonces hubo una niña que se cayó del burro. Total que me causó un problema porque los padres decían que no lo iban a mandar. Me tocó ir a la comunidad, hablar con los padres de familia. Nuestros hermanos indígenas viven un poco dispersos, es muy difícil poner una escuela en cada comunidad. Ellos prefieren estar muy cerca de sus lugares de residencia y de ahí que prefieran recibir sus clases debajo de un árbol o en un sitio no adecuado en lugar de ir a otra comunidad en donde se encuentra una escuela en buenas condiciones. Uno allá es una realidad de nuestra sociedad donde tenemos niños que no tienen quien vele por ellos, niños que llegan sin un desayuno, niños que no tienen quien les arregle la ropa, niños que no tienen quien les revise las tareas o les explique las tareas que tienen, niños que viven en situaciones bastante complicadas. Cuando yo llegué y fundé por primera vez la escuelita, la mayoría de los niños no estaban, bueno, casi todos, no la mayoría, sino todos no tenían registro, los padres de familia no tenían cédula. Hay una deuda histórica de la sociedad con ellos, del Estado con ellos. Su infraestructura educativa es muy pobre, sus aulas, sus escuelas están en unas condiciones deprimentes. El gobierno ha intentado mejorarlas y poco a poco se ha hecho, pero la deuda es tan grande que aún hay algunas falencias en ese sentido. De acuerdo a la educación departamental de las secretarías, tanto municipales como departamentales, están completamente occidentalizadas y no tienen la particularidad ni la autonomía que tiene la universidad en otro tipo de formación para ofrecérselo a los indígenas. Nos dimos cuenta que los docentes, cuando uno está con ellos, se trabaja, se genera, se construye frente a una dinámica, pero cuando el grupo se retiraba de las instituciones educativas, los proyectos simplemente se caían. O sea, los proyectos no se sostenían. Problemática central que abordamos en este caso es que el docente reconozca cuál es su verdadero rol en el acto de la enseñanza, cómo promueve aprendizajes con sentido, cómo lleva a sus estudiantes a liderar desde sus propios saber y desde todo el potencial que le ofrecen los medios. Nosotros tenemos nuestro propio currículo, el proyecto Anacuaypa. Tenemos dos ámbitos muy distintos. Tenemos el ámbito indígena, en donde estamos construyendo un sistema de educación propia, un sistema que respete los usos y las costumbres de los pueblos indígenas. Para los no indígenas tenemos una metodología acorde con el PEI de cada institución. Siempre se les habla de que nosotros no debemos perder nuestra vestimenta, nuestras lenguas, que no nos dé pena hablar el guayunaiki, que no nos dé pena utilizar la vestimenta, porque este es el respeto que tenemos nosotros los guayú. La educación lo prepara en las condiciones de su cultura, por eso es etnoeducativo. Primero va la etnia a un proceso educativo, formativo, sin dejar de ser lo que ellos sean. E inocencia, nosotros le llamamos inocencia a ciencias naturales, entraría la siembra, porque hay una época donde se realizan los sembrados y los niños duran como 15 días para llegar nuevamente a la escuela.
yo digo que eso no es que ellos estén desertando, ellos están aprendiendo para la vida. Porque el niño que no aprende, el que no agarra la costumbre del papá o del tío, ese niño no va a tener un futuro mejor, o sea que se va a perder. Allí no se mira el tiempo, allí que si allá no pierden por ausencias, no pierden porque no van a clase, no pierden porque se enferman, no pierden porque tienen conflicto. Allí precisamente el conflicto es parte de ellos, tienen una estructura para resolverlo a través del palabrero, que eso es permitido, eso no se resuelve en la educación occidental. Cuando ellos la encierran, ellos les enseñan lo que es el tejido, lo cotidiano de la casa, cómo hacer la alimentación, cómo cuando vaya a tener sus hijos, cómo prepararlo, porque ella también le va a transmitir unos conocimientos a sus hijos. El encierro es un proceso de ellos en la misma formación cultural, más que todo en la parte, podríamos decirle, en su cosmovisión, y eso tiene que ser respetado, y la universidad lo respeta en el proceso educativo. Me metí en el correo institucional de la Universidad de La Guajira y vi que había inscripciones para maestría pedagogía en las TIC. Este grupo tiene como propósito reflexionar todo lo concerniente a la apropiación y uso de las tecnologías de la información y comunicación en el campo formativo de cualquier tipo de comunidad, especialmente en el contexto del departamento de La Guajira. A través de Colciencia se abrió una convocatoria en investigaciones que tuvieran que ver con la metodología de acción-participación. Nosotros muy inquietos de ver la manera como llegaban los computadores, que en ese momento eran muy pocos, a las instituciones educativas, incluso en la universidad habían 3 nomás, nos inquietábamos en decir, bueno, si es una máquina de escribir, entonces ¿por qué? ¿Qué habrá más allá de eso? Fue un choque para mí. Yo no sabía absolutamente lo que era cómo se manejaba un portátil, cómo se manejaba un computador. Yo sí lo veía, pero nunca tuve el interés. Aquí no había internet. Yo vine a saber de internet fue cuando yo me fui a la otra escuela. Y entré y cuando fui, no, todos que abran el portátil, prendan, yo no sabía nada. Yo vine y vi esto cómo se prende y verde y ahora cómo hago señas, cómo... Me fueron enseñando poco a poco, tuvieron esa paciencia y yo contenta. Cada vez que hacía una actividad, eso sí, que no daba para redactar, o sea, en el portátil, pero siempre le decía, bueno, díctenme porque la verdad que yo no sé nada. La preocupación que se tenía siempre era acompañar a los profesores en el desarrollo de una práctica con sentido usando y apropiando tecnologías de la información y las comunicaciones. Uno se sentía, sentía ese temor de que el docente era el que decía todo, el que lo hacía todo. O sea, yo tenía el temor de que ellos me fueran a decir, no, eso no está bien. Y es así como el grupo de investigación generó toda una filosofía, ¿verdad?, de acompañamiento y la llamamos la universidad en la escuela. Esto nos permitió plantearle a la institución, a la universidad, una nueva dinámica de investigación que nos permitiera estar presente acompañando a los profesores en sus prácticas. Ya cuando vi la diferencia, ¿no? Si uno tiene que participar, uno tiene que hacer sus actividades, uno es el que investiga, ahí fue a donde yo me di cuenta que el docente era un mediador, o sea, no el que decía lo que teníamos que hacer, sino el que nos orientaba. Más bien el de ahora es un orientador y el de antes estaba expuesto él nada más a decir las cosas y no el estudiante. En este caso, ellos manejan y deben desarrollar un proyecto de profundización que es contextual y
el desarrollo de su proyecto de profundización ellos lo hacen en su propia escuela, en su propio contexto. Ellos vivencian con sus estudiantes lo que ellos van aprendiendo, asimilando, desarrollando, es vivenciado nuevamente en su aula. Entonces empecé a trabajar tareas a través de una red social educativa para que ellos tuviesen por lo menos el interés en eso. Y eso me generó una serie de experiencias que me ayudó a no solo mirar las competencias en el área que me correspondía, sino que empecé a hablar con otros docentes para que ellos también evaluaran competencias de su responsabilidad. Yo empecé a investigar y yo dije, bueno, yo como no tengo computador, no tengo portátil, lo que tengo que hacer es colocarle la parte o sea, el teclado, que ellos mismos lo hagan, se los dibujo en el tablero y les voy explicando en qué, o sea, las partes del teclado, cómo buscar las actividades y todo eso. Yo les dejaba un mensaje con la actividad que debían desarrollar y ellos debían, por ese medio, enviarme los archivos y por ahí también hacían las consultas. Ellos empezaron a interactuar entre ellos, a escribirse mensajes, me hacían preguntas que en ocasiones incluso se salían de la temática desarrollada, pero que yo aprovechaba para enseñarles otras cosas, como corregirles ortografía, sugerirles manera de dirigirse al otro. Después que ya cuando ellos conocían, yo dije, bueno, solamente el computador no es herramienta para uno trabajar, ya uno puede trabajarle a través de otra, o sea, buscar estrategias, trabajar en grupo, llevarle las actividades. Entonces ya no utilizaba el computador, sino la cámara. Le tomaba la foto, ya nosotros hacíamos videos. Nosotros pensamos que más que compra de equipos o más que compra de tecnología, lo que se quiere es formar y acompañar a la comunidad en un desarrollo y en una implementación de tecnologías con sentido pedagógico. Y yo pienso que eso es lo que va a potenciar la maestría y eso es lo que pretende la universidad, que la compra de equipos se dé porque la misma comunidad crea la necesidad y lo solicite, lo pida así. A mí me habían enseñado lo que era trabajo colaborativo y que no era esencial el portátil, sino la pedagogía, la enseñanza. Entonces ahí fue a donde yo me fui obteniendo ese conocimiento. Porque es que el equipo no hace la clase, el equipo no desplaza al docente, el equipo no desplaza todas las pretensiones que tiene el docente con sus estudiantes, el equipo es un apoyo de ese docente que le va a permitir que ese desarrollo pedagógico sea mucho más innovador, se acerque más a los estudiantes, permita que el estudiante interactúe con ese equipo e interactúe con su profesor, aun cuando él no esté al lado de ese estudiante. Mucha gente asume que las comunidades indígenas tienen debilidades y tienen problemas frente al uso de recursos tecnológicos y no es así. Los indígenas o las comunidades indígenas, al igual que cualquier otra comunidad, asume y apropia la tecnología con naturalidad. O sea, mi objetivo era determinar la maestría y transmitir esos conocimientos a ellos para que ellos no les pasaran igual que a mí. Cuando llegaran a cursar o sea, irse a la universidad o a otra ciudad, que no fueran ajenos a la innovación, porque ellos tenían que saber, o sea, tienen que saber qué es el conocimiento, cómo son esas herramientas, porque eso no lo vamos a ver acá en este contexto, sino a medida que uno va
va realizando sus estudios. Los indígenas, al igual que cualquier otro tipo de comunidades o de personas, no tienen problemas ni cognitivos ni cognitivos para asumir una dinámica frente al uso de recursos y al uso de sus propias tecnologías. Queremos que nuestros niños sigan adelante, hacemos todo lo posible para que ellos puedan tener esos conocimientos. Y por eso fue que me dirigí hacia la universidad, porque yo dije, yo no me puedo quedar ahí, yo tengo que transmitirles esos conocimientos, no sé cómo tenga que hacer para enseñarles a ellos. El gobierno anterior invirtió en infraestructura de los colegios, tanto de primaria como de bachilleres. Pero fue en infraestructura, fue en cemento. Y mejoró un poquito la conectividad con el internet, con las TIC, trayendo computadores, trayendo tablets. Pero el comportamiento cultural es el mismo. El hombre sigue siendo el mismo. No se ha dado la apropiación de esa nueva infraestructura y de esa llegada de esa nueva tecnología hacia un nuevo ciudadano, hacia un nuevo hombre. Está faltando como generar políticas que sean continuas, que nos permitan a los guajiros ver el desarrollo, aprender de ese desarrollo, hacerle ese seguimiento, monitoreo y control, pero no en función de que ya va a terminar algún tipo de programa, sino de que eso de verdad nos deje sostenibilidad para seguir aumentando toda la formación en ese sentido. Entonces estamos esperando que el gobierno también nos colabore ahí, al menos el transporte. Porque ellos dicen la deserción, pero no tienen en cuenta, no ven. A mí me hubiera gustado que el mismo secretario, yo le decía, en verano, le dije, ve, señor secretario, para que haga un recorrido en todas las comunidades de la parte rural, porque es que ahí sí se ve la vulnerabilidad, o sea, la pobreza. Los niños quieren estudiar, pero es que no tienen ese apoyo de ellos. ¿Nosotros qué podemos hacer? El salario de nosotros no nos va a alcanzar para pagarle un transporte. Yo sé que la educación es costosa, estoy de acuerdo con que es costosa, pero hagamos el análisis y la relación costo-beneficio. ¿Qué sale más costoso? ¿Educar a un pueblo o no educarlo? Porque cuando no lo educamos tenemos que enfrentarnos entonces a que nuestros muchachos van a la delincuencia, van a la drogadicción, van a la cárcel, son asesinados, en fin, todo el panorama terrible que tenemos hoy en nuestro país con la juventud y en general con la población. Aquí lo importante es respetar la cultura, es respetar la historia. Hay unos hitos culturales que la educación en su misma filosofía, en su misma misión, no puede cercenar. Tenemos que repensar, hacer un nuevo pensamiento en estos momentos hacia dónde va la educación. Creo que no hemos hecho ese ejercicio. No hemos tenido un plan de ordenamiento territorial, no hemos tenido una política social de mejoramiento a la calidad de vida y una mirada indiferente de la institucionalidad. Es necesario que se piense en un aumento de la tipología para entidades territoriales como la nuestra, con una población indígena tan dispersa, que se piense en que la participación de educación en el Producto Interno Bruto sea mucho mayor, en que la educación sea parte de la seguridad del país para que nuestros jóvenes no tomen caminos equivocados. Yo pienso que el cambio inicia por los mismos estudiantes. Los estudiantes que tenemos en este momento, casi después de 2 años, son estudiantes que pueden construir un discurso epistémico, son estudiantes que han superado el lenguaje de la doxa, son estudiantes que están manejando más una humanidad de un ser frente a sus estudiantes y frente a una comunidad que ellos son conscientes que los necesitan. Es un estudiante mucho más responsable, más dinámico, más arriesgado, que enfrenta los retos ya no con tanto temor, sino con mucho más ahínco. ¿Qué se necesita ahora? Si el conocimiento se ha democratizado y todos tenemos acceso a él, lo que se necesita es un docente con una actitud que lleve al estudiante a enamorarse de esta tecnología, que lo lleve a enamorarse de la investigación, del desarrollo e incluso de algo que los estudiantes han odiado todo el tiempo, que son las evaluaciones. Eso es lo que yo quería, que siga adelante los hijos de ellos, así como hice yo con ellos, que se adelanten los hijos a estudiar, que le den su vocación, bueno, estudiando.
Así están los hijos, están creciendo y están estudiando. Ser una maestra, tener vocación, porque si una maestra no, nada más que va por el salario, eso no es ser una maestra. Tener la vocación, el amor, el compromiso, la responsabilidad. O sea, es como tener a los hijos, porque uno quiere a sus hijos. Entonces, si uno no quiere a sus hijos, uno no, mejor dicho, no quiere a nadie. Nuestros estudiantes en este momento son estudiantes que tienen una visión muy distinta de lo que era un hacer pedagógico hace 2 años y lo que es su hacer pedagógico en estos momentos. Tenemos un programa de trabajo social que entendió de que el desarrollo tiene que ser antropocéntrico y no con una economía de enclave en este momento, y defender principalmente lo más importante, que es la cultura. ¿Qué esperamos con el desarrollo de los proyectos de profundización? Vivenciar esas transformaciones ya en las instituciones educativas. Este es un reto para mí. Tengo que seguir transmitiéndole esos conocimientos, no tanto a los estudiantes, sino a los docentes, que se preparen, que cambien esa metodología, porque la tradicional es buena, pero tiene que ir de la mano con la innovación. Es necesario hacer ejercicio hacia dónde va la educación, a quién estamos formando hoy, porque los indicadores nos están diciendo todo. Educar es formar, pero estamos encontrando que tenemos una sociedad muy deteriorada. Entonces eso es lo que queremos que el secretario, el alcalde, el gobernador, no sé, el presidente, que se acuerde de nosotros, que estamos aquí olvidados.